Bueno, queremos analizar las palabras de la jefa de Estado, probablemente entrar en algunos aspectos que han sido los más llamativos de este discurso en el 21 de mayo. Está aquí en el estudio el analista político Max Colodro, a quien siempre invitamos a nuestro estudio para este tipo de eventos. Max, nuevamente muchas gracias por haber venido personalmente al estudio. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, bien, gracias. ¿Qué te pareció? Yo no sé si llamarle, bueno, es la cuenta pública, pero la verdad es que a poco andar de un gobierno, tanta cuenta, uno se pregunta si se podrá dar. ¿Fue más bien a tu juicio una carta de navegación? ¿Fue una cuenta? ¿Fue un discurso? ¿Cómo poder llamarlo de manera más acabada, más correcta? ¿Qué te pareció? Efectivamente es difícil hacer una cuenta pública de una administración que lleva apenas 70 días. En estos casos lo que ocurre es que más bien el gobierno lo que hace es reafirmar sus líneas programáticas, su agenda, y eso es básicamente lo que vimos y escuchamos el día de hoy, una reafirmación muy rotunda de cuáles son las transformaciones, de cuáles son el programa, de cuáles son las ideas fuerza que de alguna manera el gobierno pretende implementar en estos 4 años de gestión. Max, el tono, que así como uno, y lo más adelante lo vamos a ir haciendo, va desglosando un poquito los aspectos más llamativos, también una de las cosas que marca este discurso es el tono del mandatario o mandataria de cómo enfrenta. ¿Te pareció que era adecuado? Porque en algunas partes ella, sin ser provocativa ni nada, hace críticas cuando se refiere al lamentable episodio del INE, cuando dice que reciben una economía que no está en buenas condiciones, y otra serie de aspectos en los que da muestra de que no está del todo conforme con ciertos aspectos. ¿Te pareció adecuado el tono? A ver, yo creo que el tono efectivamente es lo central aquí, porque las reformas y el programa lo conocemos desde antes de este discurso, sin ninguna duda. Hemos estado al calor del debate, digamos, de lo que ha sido la discusión parlamentaria en el ámbito tributario. Ahora se inicia la reforma educacional también en forma. Yo creo que efectivamente el tono es lo que marca la diferencia y lo que de algún modo es la señal política que la presidenta entrega el día de hoy, y yo creo que efectivamente el tono apunta a reafirmar muy fuertemente el carácter transformador de este gobierno. Es decir, este gobierno viene con fuerza y con convicción a lo que es prácticamente a una decisión prácticamente refundacional, muy fuerte, y yo creo que en eso el marcar la distancia con el gobierno, la diferencia con el gobierno anterior, es parte de alguna manera también de lo que se quiere hacer, y en ese sentido yo creo que la presidenta optó más bien por reafirmar con fuerza sus posiciones y no marcar con tanta fuerza la idea de que es necesario dialogar, de que es necesario abrirse eventualmente a la búsqueda de ciertos acuerdos, de consensos con la oposición. Yo creo que ahí es donde está realmente la señal política que la presidenta dio el día de hoy. Max, una de las cosas que le pasa a esta administración de Bachelet es que tiene expectativas muy altas. Y la pregunta que quiero hacerte es si en grandes términos el discurso que escuchamos hoy día responde un poco a esas expectativas, o por el contrario intenta apaciguarlas, considerando que probablemente muchas de las cosas que se esperaba fueran un poco más aceleradas o un poco más evidentes, no lo han sido tanto. La reforma que se viene en la educación, hay 3 anuncios, pero ya hay quienes no están del todo de acuerdo. ¿Te pareció que esto baja las expectativas o por el contrario las mantiene estando bien altas? Yo creo que las mantiene. Yo creo que efectivamente la presidenta hizo una reafirmación contundente de cuáles son las transformaciones que quiere implementar. No hubo ningún matiz, ninguna moderación en ese sentido respecto a lo que eran las señales que se habían dado previamente, incluso durante la campaña. Ahora, al final hubo una cierta relativización desde el punto de vista de la posibilidad de que este gobierno alcance efectivamente a concluir esta obra transformadora de envergadura que la presidenta pretende implementar. Lo dice al final, que ella espera que haya un gobierno de continuidad respecto de las transformaciones que se están empezando a implementar hoy día. Yo creo que eso de alguna manera agrega probablemente una dimensión más gradual desde el punto de vista de que las transformaciones no van a poder ser inmediatas y no se puede esperar que todo concluya en el corto plazo. Max, respecto de alguna de las críticas que han surgido, es que no se refiere demasiado a los plazos, entendiendo que muchas de las iniciativas que ella menciona como parte de sus compromisos tienen que necesariamente pasar por el Congreso, y ahí uno pierde la capacidad de poder establecer tiempos. Pero en otros aspectos también se señala que no se fijan plazos. No se habla, por ejemplo, de montos, de cómo se van a sacar esos dineros, esos fondos para poder generar, por ejemplo, el Fondo Nacional de Medicamentos. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Solo sabemos que tenemos reforma tributaria para la educación, las pensiones, pero
¿Te quedaste con esa sensación o sientes que esas críticas no tienen demasiado asidero? Yo creo que esas críticas efectivamente tienen asidero y son críticas que venimos escuchando de algún modo desde la campaña. El gobierno de Michelle Bachelet y la campaña de Michelle Bachelet estuvo muy centrada en los fines, en las metas, y no en explicar el cómo y los medios. Y yo creo que eso es algo que se sigue notando todavía. Salvo la reforma tributaria, en que efectivamente los plazos están más o menos claros, en el sentido de que la reforma va a terminar de entrar en régimen en un plazo de 4 años. En el resto de las reformas efectivamente no hay todavía claridad ni de los montos ni de los tiempos, y eso efectivamente es algo que hoy día probablemente le empieza ya al gobierno a pasar cierta cuenta. Lo estamos viendo ya con los movimientos sociales, hay una cierta impaciencia, particularmente en lo que tiene que ver con el movimiento estudiantil y la reforma educacional. Yo creo que el gobierno ya empieza a entrar en un escenario en el que no va a poder seguir dilatando plazos, metas, recursos comprometidos. Max, hablemos un poquito del detalle, ya que ya nos hemos hecho un panorama general de cómo apreciaste este discurso. Lo que hoy día más probablemente se quedó entre muchos otros anuncios es lo que tiene relación con la agenda valórica y particularmente el llamado que ella hace a despenalizar el aborto terapéutico. Llamativo me pareció que ella, cuando presenta esta iniciativa como una propuesta de debatir, no ocupa la palabra aborto. Ella dice la interrupción del embarazo en caso de que una mujer sumisigue. Da la sensación de que todavía parece en la sociedad haber mucho temor de escuchar ese concepto y abordarlo con la seriedad que merita. ¿Qué impresión tuviste de eso, y si es esta instancia el momento político adecuado para tirar sobre el ruedo un anuncio que se sabe que en este país siempre genera discrepancia? A ver, yo creo que efectivamente hay una agenda valórica en la actual coalición gobernante, y el tema del aborto es y ha sido un tema central en esa agenda. La presidenta lo que hizo en esta presentación fue básicamente tirar toda la carne a la parrilla, poner toda la agenda de manera explícita en todas las áreas, y en ese sentido era esperable que en la agenda valórica se tocara el tema del aborto. Yo creo que efectivamente es uno de los temas más complejos, va a generar probablemente ruidos dentro de la propia coalición gobernante, no es un tema fácil para la democracia cristiana, probablemente significa adelantar una situación de tensiones dentro de la coalición gobernante en un momento en que recién se está iniciando el debate sobre reforma tributaria. Viene la instancia del Senado, que aparentemente va a ser más compleja y más dura de lo que fue ya el debate en la Cámara de Diputados, que ya fue difícil, más difícil de lo que se anticipaba. En ese sentido, la presidenta lo que está mostrando es que ella está dispuesta a correr riesgos. Ella está dispuesta a seguir manteniendo la ofensiva, a seguir manteniendo el pie en el acelerador muy fuerte en esta agenda diversa, múltiple, y que no está dispuesta a manejar los tiempos probablemente. Ahora, respecto de eso, me parece súper interesante abordar que este es uno de los temas, a diferencia de la tributaria, incluso de las reformas políticas o la Constitución, en que probablemente se empieza a notar un poco más la diferencia que hay al interior de la nueva mayoría. Cuando uno veía al Partido Comunista socio con la DC en un mismo pacto, a muchos les parecía raro. ¿Es este el tema del aborto terapéutico probablemente el primer freno en el que este nuevo conglomerado que se llama nueva mayoría ya empiece a no estar tan de acuerdo como antes? ¿O crees que hay otros temas en los que también se puede manifestar esa diversidad no tan convergente a veces? Yo creo que la diversidad se está empezando a expresar desde la reforma tributaria. La reforma tributaria tuvo más problemas de los que se anticipaban, precisamente porque hay diferencias dentro de la nueva mayoría importantes. Esas diferencias yo creo que se van a notar aún más en el Senado. Hoy día mismo el senador Andrés Saldívar hace un anuncio, hace una presentación en el sentido de decir que para él toda la reforma tributaria es analizable y puede ser debatida y discutida y analizada de nuevo en el contexto de lo que va a ser el análisis del Senado. Es decir, se están empezando a expresar posiciones distintas, y yo creo que el tema del aborto efectivamente es un tema más de división, pero no creo que vaya a ser un tema que vaya a dividir más de lo que ya va a significar las tensiones de la reforma tributaria y sobre todo de la reforma educacional. Yo creo que la reforma educacional va a ser probablemente donde más va a empezar a notarse las diferencias de criterio y de opinión entre la democracia cristiana y sus socios de izquierda.
Hablemos de la educación. Fíjate que fue probablemente de los anuncios de la presidenta en este discurso lo que más tiempo tomó cuando ya hace el barrido de cómo se ha llevado adelante estas 3 iniciativas que mandó esta semana al Congreso, cuando hace el anuncio del pase escolar gratuito todo el año y de las becas de alimentación sin pedir la ficha de protección social. ¿Te pareció adecuada el tono? ¿Por qué te lo pregunto? No solo el tono, sino que además el contenido, porque hace un par de minutos revisábamos las declaraciones de los estudiantes universitarios que siguen estando desconformes, y después venían los secundarios y siguen estando desconformes. ¿Qué pasa en materia educacional que pese a que se envían los proyectos, que empieza la discusión, que hay un guiño aquí con el pase, no parece ser que eso siga o termine de convencer a los estudiantes? Yo creo que los estudiantes no están convencidos con la reforma. Hay una discrepancia de fondo respecto de cuál es el sentido final de los cambios y de las transformaciones que se quieren hacer en educación. Los estudiantes, particularmente de la CONFECH y de algunas organizaciones secundarias, consideran que las reformas que se están planteando hoy día no van al fondo de lo que es un sistema de Estado, básicamente, un sistema donde los recursos privados juegan y siguen jugando, y van a seguir jugando probablemente, un rol importante en la definición de lo que son las prestaciones educacionales. Y por lo tanto, yo creo que hay aquí una diferencia que tiene que ver con algo muy de fondo, y yo creo que esas diferencias también se van a empezar a ir profundizando a medida que esta reforma vaya avanzando, porque los estudiantes efectivamente no comparten la visión que el gobierno tiene respecto de cuáles deben ser los lineamientos centrales de esta reforma. O sea, cuando escuchamos, por ejemplo, al ministro Izaguirre o a la misma presidenta hablar que quiere una educación como un derecho social garantizado, no como un bien de consumo, que la quiere gratis pero de buena calidad, ahí uno la escucha y dice, bueno, esto parecía ser lo que efectivamente los estudiantes estaban pidiendo, y sin embargo cuando van al detalle fino, los estudiantes dicen no estar conformes, es más, dicen no haber sido escuchados, en circunstancias que vimos a Nicolás Izaguirre recibirlos. ¿Hay ahí, a tu juicio, un manejo más comunicacional de este gobierno en ese tema de por qué efectivamente se juntan con los actores sociales, pero al momento de plasmar las leyes ellos siguen estando insatisfechos? ¿Hay ahí un manejo comunicacional, a tu juicio, importante? Yo creo que hay una diferencia política entre el gobierno y el movimiento estudiantil en general. Yo creo que las diferencias son profundas, tienen que ver con una concepción de lo que es la educación pública, de cuál es el rol del sector privado que lo va a seguir teniendo en educación. O sea, nadie está planteando la estatización general ni de todas las universidades, ni del sistema escolar en su conjunto. Y yo creo que hay un sector más radical del movimiento estudiantil que tiene una visión donde el Estado debe jugar un rol no solo más central, sino que eventualmente sin contrapesos. O sea, la discusión sobre si debe haber provisión mixta en el sistema escolar, por ejemplo, yo creo que hay un sector importante del estudiantado que considera que no debe haber provisión mixta, y en ese sentido las diferencias que hay entre un sector del movimiento estudiantil y el gobierno son diferencias de concepción, son diferencias ideológicas, políticas, y yo creo que se van a empezar a expresar, y yo creo que el gobierno siempre supo que hay un sector importante del movimiento social y del movimiento estudiantil en particular que tiene diferencias de concepción respecto de lo que este gobierno ha venido planteando desde el periodo de la campaña. ¿Y eso puede ser una oportunidad política para el gobierno respecto de hacer aparecer este movimiento como intransigente, por ejemplo, respecto de acciones? Porque en este minuto la pelota la va a tener, y en el poco tiempo más también, el Congreso. Las iniciativas se mandan, pero es el Congreso el que mejora o el que perfecciona o el que modifica ciertas iniciativas. ¿Te parece que ese puede ser el camino o el escenario que uno pudiera ver en el corto plazo en este tema del estudiantado, aparentemente con un movimiento que puede parecer intransigente? Yo creo que el movimiento estudiantil tiene una posición más radical, efectivamente, y tiene una visión distinta, como te digo, de lo que son el sentido de esta reforma. Y yo creo que el movimiento estudiantil a lo que apuesta es a que, abriéndose la discusión en el Congreso, hay sectores en el Parlamento, o puede haber sectores en el Parlamento, yo creo que los hay, que tienen una posición más cercana a la posición que están hoy día expresando los movimientos estudiantiles, que la que tiene el propio gobierno, incluso dentro de la nueva mayoría. Yo creo que va a ser difícil para un sector del mundo parlamentario, entre otras cosas, por ejemplo, los ex dirigentes estudiantiles que hoy día están en el Congreso, defender una posición distinta respecto de la que va a plantear el movimiento social y el movimiento estudiantil cuando se inicie la discusión parlamentaria. Otro de los anuncios importantes, y que probablemente fue el que sacó aplauso más cerrado en el Congreso, fue cuando la presidenta declara la iniciativa de declarar el agua como bien nacional de uso público. Esto porque además ella dice, mire, la sequía ya no es un problema estacionario, no es un problema puntual, sino que es una situación que nos va a acompañar durante quizá el resto de la vida.
Y me imagino que hay muchas personas que probablemente no entienden el real alcance de lo que significa esa señal o declarar el agua como bien nacional de uso público. ¿Cuál es el alcance de ese anuncio? El alcance de ese anuncio básicamente apunta a reentregar al Estado recursos que hoy día están en manos privadas. Hoy, los derechos de agua, hoy día hay empresas importantes que mantienen una cuota de derechos de agua muy relevante y de algún modo esos derechos de agua que hoy día permanecen en grandes empresas, particularmente generadoras eléctricas, efectivamente dificultan una socialización distinta de esos derechos, un reparto más equilibrado entre los sectores, por ejemplo, que se dedican al riego, los sectores que se dedican a la generación de energía, y yo creo que efectivamente aquí lo que hay es la intención del gobierno de nacionalizar, de reestatizar de alguna manera los derechos de agua para después entregarlos en función de criterios distintos. Y ese debate en el Congreso, ¿cómo lo avisoras tú respecto de los intereses que se puedan plasmar, de la defensa que hagan algunos respecto de que no les parecerá malo que sigan en manos de privados, por el contrario otros que quieren que sí sea un bien nacional de uso público? ¿Cómo ves un poco ese debate? Así como me decía recién el aborto, ojo con la ABC, ¿qué podría pasar en este tema? Yo creo que va a ser un debate muy complicado también. Es un debate que tiene implicaciones económicas bien complejas. Efectivamente, es un debate que va a afectar fundamentalmente a un sector que hoy día va a tener un rol muy central en lo que va a ser la discusión de la reforma de energía, por ejemplo, de la definición de la nueva matriz energética. Y yo creo que en ese aspecto al menos va a haber una conexión muy clara entre lo que va a ser la discusión sobre la matriz energética, sobre el programa de energía, de la agenda energética que dio a conocer el ministro Pacheco la semana pasada, y la discusión que se va a abrir ahora con el tema de los derechos de agua. Ahí va a haber efectivamente una cuña, un problema que va a ser complicado de resolver hacia adelante. AFP estatal. Ella dice que esa AFP estatal, de poder materializarse, va a poder recibir a aquellos que hoy día no están siendo considerados por el mercado de AFP que existe, y además le podría generar mayor competitividad, mejores cifras al mercado. Estaba anunciado también en su programa. ¿Te parece eso viable de acuerdo a cómo está hoy día el escenario político en el Congreso, de acuerdo a cómo se están llevando adelante las tratativas o las iniciativas en el mundo del trabajo, por ejemplo? Me parece viable la idea de instalar una AFP estatal. Lo que me parece más difícil es que la instalación de una AFP estatal por sí sola resuelva los problemas que hoy día tenemos y que vamos a tener, sobre todo hacia adelante, con el tema de las pensiones. Hoy día el problema que tenemos en Chile tiene que ver efectivamente con una tasa de reemplazo que es completamente paupérrima en relación a lo que son los últimos salarios de las personas que jubilan, y ese problema no se arregla con una AFP estatal. Vamos eventualmente a mejorar algo la rentabilidad de las AFP, la competencia se puede efectivamente transparentar un poco más, pero el tema del monto de las pensiones, que tiene básicamente que ver con la tasa de cotización, que es bastante baja en relación a lo que es en países más desarrollados, y también con el tema de los vacíos, de las lagunas previsionales. Efectivamente ese tema no se resuelve por la vía de una AFP estatal, y yo creo que el gobierno eso lo tiene claro, y es una de las razones por las cuales ha convocado a una comisión de especialistas para eventualmente ver otro tipo de reformas más al hueso, más sustantivas, para poder ir resolviendo los temas, porque efectivamente lo que el país tiene en el mediano plazo es una bomba demográfica. O sea, estamos viendo una sociedad que envejece rápidamente. Hoy día estamos llegando a los 80 años de vida promedio, y efectivamente la situación hoy día es una situación que tiene una carga de complejidad muy grande para ver cómo va a ser la calidad de vida de las personas de la tercera edad, de los jubilados hacia adelante. Bueno, junto con envejecernos también nos vamos a ir enfermando más. Y ella también, los viejitos en general se enferman más. Mucho. Y demandan más, por lo tanto, de atención de salud también, no solo de previsión. Exacto. Hubo ahí anuncios importantes, no directamente a lo que dice relación con la salud para la tercera edad, pero aprovechaba de conectarlo porque hubo anuncios más allá de fondos para la creación de hospitales y este fondo para los medicamentos que ha sido llamado desde ya la ley Ricarte Soto. Entiendo que tenemos una declaración donde ella se refiere al tema de la salud, que los invito a revisar. Y vamos a sacar adelante los 7 hospitales y 6 centros de salud familiar que presentan retrasos considerables o están con obras detenidas.
Pero además en estos 4 años daremos un gran salto en la infraestructura, destinando 4.000 millones de dólares a la construcción de recintos de salud. Esto constituye la cartera de inversiones públicas en salud más grande de nuestra historia. Entre el 2014 y el 2018 construiremos 20 hospitales. Hemos traspasado los recursos del Ministerio de Salud para la contratación de 750 especialistas, lo que equivale a 33.000 horas semanales adicionales de atención de especialidad. Hemos cumplido también con la creación del Fondo Nacional de Medicamentos. Los recursos para la compra de estos medicamentos ya fueron asignados a los municipios para que en todos los consultorios del país estén disponibles gratuitamente los medicamentos a partir de la segunda quincena de junio. Pero no es todo. Sabemos que hay enfermedades de alto costo, enfermedades que no están aún en el auge, enfermedades de baja prevalencia pero de altísima complejidad. Por eso hemos dicho que vamos a crear un fondo especial de medicamentos de alto costo. No escuché ni cuánto costaba, ni de cómo iban a salir los recursos, o acaso ya están, por ejemplo, incorporados dentro de un cachito de la reforma tributaria y de los montos que se pretenden recaudar. Puede ser este probablemente un ejemplo en que, retomo lo del principio, se hacen anuncios, pero salvo la creación de los hospitales con los 4.000 millones, no hay claridad respecto de dónde van a salir esos montos. Te lo pregunto porque había también preocupación porque viene un año económicamente bien desacelerado y con cifras bastante más bajas de lo que se pensó. Por lo tanto, no es cosa de llegar y anunciar, sino que hay que tener un manejo responsable de las plata. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente este es un ejemplo de poca claridad respecto de los montos que se va a destinar a estos fines, de poca claridad respecto de cuál es el origen de esos recursos, dónde están esos recursos hoy día o de dónde van a salir si es que esos recursos hoy día no están disponibles. Efectivamente es un ejemplo de eso, pero yo creo que al final el gobierno en estos temas va a tener que cumplir su palabra finalmente. O sea, este tipo de medidas son medidas muy concretas. El acceso a los medicamentos de alto costo para enfermedades de alta complejidad también, son efectivamente cuestiones que se demandan todos los días y va a ser muy difícil que el gobierno, después de este tipo de medidas y de este tipo de anuncios, no concrete finalmente en el corto plazo este tipo de decisiones. Uno de los temas en que también entró la presidenta porque agradeció de manera bien sentida el trabajo que hizo la Cámara de Diputados en la aprobación de la reforma tributaria, reforma que va ahora al Senado y que tú lo decías, hay ahí algunos matices importantes. Ella en algún minuto llama a abordar sin desinformar, dice con respeto, y clarito dice, les quiero aclarar que no, esta reforma no la paga la clase media, ni tampoco las pymes, en directa alusión a lo que ha señalado hoy día la Alianza por Chile respecto de que es exactamente lo contrario. ¿Qué te pareció esa arremetida con una frase que no tenía lugar a ninguna duda respecto de a quién iba dirigida? Joder, yo creo que efectivamente la señal política que se da en el tema de la reforma tributaria es clara. El gobierno tiene una posición, esa posición se va a mantener. El gobierno está de algún modo acotando, estrechando los espacios para una discusión, para una eventual negociación con los sectores opositores. Lo ha dicho el propio ministro de Hacienda. El gobierno no va a transar lo que ellos consideran el corazón de la reforma, y yo creo que de algún modo la presidenta, si alguien esperó que hubiera en este discurso una señal de mayor apertura o de mayor predisposición al diálogo, yo creo que la presidenta más bien lo que hizo hoy día fue reafirmar las posiciones del gobierno y reafirmar de que al menos en los temas y en los ejes centrales de sus reformas la posición del gobierno se va a mantener. ¿No es, o qué tan riesgoso resulta, Max, dar una serie de anuncios, quizá muchos de ellos, y por de pronto la reforma educacional, que dependen de una reforma mucho más compleja y mucho más relevante desde el punto de vista de la discusión, como es la tributaria, cuando yo no sé si pese a que tiene mayoría en el Congreso, no todos van a estar 100% alineados con aprobar una reforma? Me explico, si todos estos anuncios que estamos haciendo en buena medida dependen de la aprobación de una reforma, ¿qué tan alto es el riesgo de que aquello no se cumpla? Porque en la reforma madre, que es la tributaria, probablemente ahora en el Senado no haya tanto consenso. Es muy probable que influya. De hecho, una de las razones que explican este nivel de incertidumbre en el movimiento estudiantil, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que esta reforma tributaria, aún aprobándose,
tiene una cierta gradualidad para irse implementando. Correcto. Y por lo tanto no es tan claro cómo se van a ir generando los recursos para implementar a su vez la reforma educacional sin que la reforma tributaria esté completamente en régimen. Ahí hay una discusión que tampoco está, una situación que tampoco está completamente clarificada. Ahora, yo creo que la reforma tributaria va a ser aprobada. Lo más probable es que la reforma tributaria se apruebe y que... ¿Sientes, perdona, que en el Senado se ordenen, se alineen en la nueva mayoría, por ejemplo, la democracia cristiana, tal cual ocurrió en la Cámara, para llevar adelante esta reforma, así como dijeron, para cumplir el programa exactamente como estaba? ¿Sientes que puede ocurrir lo mismo en la Cámara Alta que la Baja? Yo creo que va a ocurrir algo muy similar, en el sentido de que la reforma se va a aprobar, aunque eso implique pagar costos políticos en la relación del gobierno con su coalición, en la situación que la democracia cristiana puede terminar por vivir con sus socios. Yo creo que el gobierno va a empujar con toda esta reforma, es su primera gran reforma. Es muy difícil también para los sectores políticos de la nueva mayoría descolgarse completamente, dar un portazo a la reforma tributaria, y por lo tanto yo creo que la reforma tributaria se va a aprobar en términos generales. Puede que efectivamente haya algún cambio, que haya algunas indicaciones que se acojan, ya sea de la oposición o de algún sector de la nueva mayoría, pero yo creo que el grueso de esta reforma está aprobada. ¿Sientes que se puede legislar en los temas en los que se han planteado aquí en líneas bastante generales, o sea, más allá de la FP estatal, de la despenalización del aborto, los proyectos en educación, salud, economía, etcétera, etcétera, con celeridad pero al mismo tiempo con eficiencia? ¿A qué me refiero? Que de hecho ha sido un comentario, lo tuvimos previo, de mucha rapidez. Se llegó hasta 21 de mayo discutiendo la tributaria en la Cámara Baja con mucha rapidez para tener este anuncio ya como algo establecido en este anuncio el 21. ¿Sientes que se pueden hacer todo este paquete de medidas con la celeridad que está demandando la presidenta, el gobierno en general, pero al mismo tiempo discutiendo con seriedad, con eficiencia, temas que son trascendentales para un Estado? Yo creo que ahí hay un dilema político muy relevante. Efectivamente, estas discusiones son discusiones complejas desde el punto de vista técnico. Lo hemos visto en la reforma tributaria. Vemos a grandes economistas, a grandes técnicos de mucho prestigio que tienen posiciones bien discrepantes respecto de las implicancias de fondo de esta reforma. Entonces, es efectivamente una discusión compleja, donde los propios especialistas tienen divergencias importantes. La reforma educacional, para qué decir, lo compleja que va a ser desde el punto de vista técnico, reordenar, reestructurar todo un sistema educacional con las complejidades que tiene en todos los niveles, va a ser una cuestión muy difícil. Y efectivamente, la celeridad y el ímpetu político que el gobierno le está poniendo a estas transformaciones atenta de alguna manera o pone en riesgo la calidad de la labor legislativa que se debe hacer para que estas reformas sean efectivamente reformas de buena calidad. Alguien por ahí en la Alianza la semana dijo que la reforma de la educación o la tributaria, así con el apuro con el que se está llevando adelante, podía ser como un Transantiago, y que para Bachelet anotarse otro punto negativo respecto de una mala implementación de una política o una mala gestión de una política puede ser bastante alto. ¿Sientes que es así de fuerte el ejemplo como para pensar que aquí un error en materia educacional o tributaria puede llegar a ser así como el impacto que generó el Transantiago, particularmente en los capitalinos? Yo creo que no, por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque el Transantiago empezó a funcionar de un día para otro. Y por lo tanto los chilenos y los santiaguinos en particular nos dimos cuenta rápidamente de que el sistema no estaba funcionando el día mismo en que empezó a implementarse. Estas reformas tienen efectivamente una complejidad mayor, una gradualidad mayor en su implementación, y por lo tanto vamos a ir viendo sus efectos en el tiempo de una manera también mucho más gradual. Por lo tanto no va a ser fácil distinguir si es que la reforma es correcta, si las cosas se hicieron adecuadamente, si los efectos negativos que se preveían en algunos casos se están constatando realmente o no, o si la reforma efectivamente no generó los costos o las aprensiones que se plantearon en su momento. Yo creo que efectivamente es más compleja esta reforma, y va a ser más complejo darnos cuenta de si las reformas están bien hechas o si tienen deficiencias que va a ser necesario arreglar más hacia adelante. ¿Qué te faltó? ¿Qué expectativas, no solo como analista, como ciudadano, como una persona que ya lleva bastante tiempo en esto de los análisis, en este discurso, considerando las variables que hablábamos al principio, que es el primero, que son 70 días, decías tú, de gobierno, ¿qué echaste de menos en este discurso?
A ver, básicamente lo que yo eché de menos era lo que te comentaba al principio, la señal política que para mí era la señal principal. Es decir, una mayor predisposición al diálogo por parte del gobierno, de buscar grandes acuerdos para que estas reformas tengan una legitimidad y una sustentabilidad en el tiempo que se requiere efectivamente para cambios tan estructurales como los que el gobierno está planteando hoy día. Yo creo que el gobierno más bien se reafirmó en una posición más de trinchera. Las críticas al gobierno anterior de alguna manera refuerzan esa idea. Este es un gobierno que está marcando diferencias con la centroderecha muy fuertemente y por lo tanto acota y restringe los espacios para buscar acuerdos, para generar mayores grados de consenso, para que estas reformas efectivamente tengan una legitimidad mayor. Fue una manera más diplomática, más conservadora, de también pasar un poco aplanadora, en frases, por ejemplo, puntuales, aludiendo a tu respuesta cuando ella dice, llamamos al diálogo, pero en la medida que se permita avanzar, no lo dice así textualmente, pero dice, estamos abiertos al diálogo, a debatir con madurez en la medida que avancemos en aquello que Chile nos demanda, dando cuenta de decir, nos vamos a escuchar, pero ojo que este es el programa y el compromiso que tenemos y hay que cumplirlo. ¿En eso un poco se refleja tu reflexión recién? Sin duda, o sea, cuando un gobierno te dice, mira, nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero no estamos dispuestos a tocar el corazón de las reformas, lo que te está diciendo es el margen para ese diálogo, para que ese diálogo sea efectivamente provechoso desde el punto de vista de poder llegar a ciertos consensos, es muy mínimo. Y yo creo que efectivamente la decisión política que el gobierno ha tomado y que de alguna manera se transparenta también el día de hoy en este discurso, es que el gobierno quiere avanzar desde el punto de vista de la reafirmación de lo que es el corazón de sus reformas y en ese sentido la posibilidad de que estas reformas se consensúen, tengan un cierto grado de flexibilidad a las posiciones que el gobierno está planteando en la discusión de sus proyectos es muy baja. Max, intuyo tu respuesta, pero quiero escucharla. ¿Por qué el apuro? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué esto tiene que tramitarse rápido? ¿Por qué tiene que haber celeridad en determinados debates? ¿Por qué se hace alusión a decir, ok, dialogamos, pero tenemos que cumplir esto? En circunstancias que si yo te digo, mire, conversemos, intercambiemos opiniones, está bien, no podemos estar toda la vida, pero tenemos que tomarnos el tiempo que permita que ese diálogo sea fructífero. Nada de eso hay. Entonces la pregunta que cabe es, ¿a qué atribuyes tú el apuro? ¿Por la paz social de la calle? ¿Por qué? Yo creo que el apuro tiene que ver básicamente con dos cosas. El gobierno sabe que los tiempos políticos son escasos, sobre todo en gobiernos de 4 años. La presidenta tiene hoy día un nivel de respaldo muy importante, pero nada asegura de que ese respaldo se mantenga hacia adelante, sobre todo si es que la situación económica efectivamente empieza a mostrar signos o señales de debilidades como ya se está anticipando. Es decir, hay ahí un foco de atención que tiene que ver con la expectativa de una situación más compleja desde el punto de vista económico y de los eventuales costos o efectos políticos que eso tenga sobre la imagen de la presidenta, sobre la capacidad política y de gestión del gobierno. Y por otro lado está también el tema de las expectativas de la ciudadanía y la presión de la calle, que es una cuestión importante. O sea, ya lo estamos viendo con los estudiantes, se está agotando la paciencia. Esto que se llama generalmente la luna de miel de un nuevo gobierno está durando relativamente poco. Y por lo tanto el gobierno también tiene la urgencia y la necesidad de empezar a mostrar logros, grados de concreción en su agenda para poder empezar efectivamente a satisfacer esas expectativas y esas demandas. Con este cambio en que este es un gobierno que viene a refundar ciertos paradigmas, que viene a dar un giro a lo que se venía haciendo al menos en los últimos 4 años, uno tendería a pensar entonces que así como este 21 de mayo tenía ciertos requisitos, oye, al 21 tenemos que tener aprobada la tributaria en la Cámara, al 21 de mayo tenemos que tener más de la mitad de estas 56 medidas que teníamos que cumplir ya en camino porque nos va quedando poco tiempo para los 100 días, al 21 de mayo había un montón de metas que cumplir. ¿Te parece a ti que los siguientes 21 de mayo de la administración Bachelet va a tener esa misma tónica de decir vamos apurando el tranco porque al 21 tengo que tener determinadas tareas cumplidas, considerando lo que tú me decías, una ciudadanía más exigente, el descontento de los estudiantes, de trabajadores? Hoy día incluso hasta los damnificados de Valparaíso salieron a marchar con los estudiantes porque no les llegaba la ayuda, decían ellos,
con la prontitud que querían. ¿Te parece que esa va a ser la tónica de los siguientes 21 de mayo? Yo creo que no. Yo creo que efectivamente este primer 21 de mayo va a ser distinto al resto, por la sencilla razón de que el gobierno efectivamente acaba de asumir hace 70 días, pero ya a partir del próximo año el gobierno lo que tiene que hacer es empezar a dar cuenta de una gestión y por lo tanto empezar a mostrar resultados. Y en eso la ciudadanía efectivamente hoy día es una ciudadanía mucho más activa, mucho más exigente, mucho más demandante desde el punto de vista de mostrar efectivamente resultados y por lo tanto el gobierno lo que va a tener que hacer de aquí en adelante en las próximas cuentas que dé al país la presidenta va a ser efectivamente mostrar el grado de cumplimiento de las reformas y de los cambios que se le han planteado al país. Más cuando tiene ambas cámaras de su lado, digamos. Y sobre todo cuando efectivamente tiene las mayorías suficientes o al menos las tiene hoy día. No sabemos si las va a seguir teniendo porque efectivamente eso cambia. En el gobierno anterior Michelle Bachelet partió también con mayoría y la fue perdiendo a medida que este fenómeno llamado el de los díscolos fue aumentando en las cámaras. Terminó por perderla al final las mayorías en el Congreso. Pero al menos hoy día las tiene, el gobierno las está haciendo valer, a pesar de que eso le signifique costos políticos como ocurrió ya con la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, probablemente va a ocurrir lo mismo en el Senado. Es decir, el gobierno está apurando el tranco efectivamente, con la idea de que tiene que mostrar resultados y de que el tiempo que tiene, el tiempo político útil del gobierno, no es mucho. Y en ese sentido, por la necesidad de mostrar los resultados y que las tareas están siendo hechas, probablemente una buena responsabilidad de aquello lo van a tener los ministros sectoriales de aquellos temas que son más sensibles, salud, educación, hacienda. ¿Cómo sientes tú que va a desplegar esa función en sus ministros en relación a lo que era la administración anterior de Bachelet, donde ella tenía un protagonismo muy principal? De esto la gente, tú mismo lo comentaste más de una vez en este estudio, la gente a ella la tiene muy bien considerada, sin embargo sus ministros o el gobierno en su conjunto no era tan bien evaluado. ¿Cuál va a ser el rol entonces que van a tener exactamente los ministros de carteras principales para que esas tareas que a Bachelet le pueden costar un tremendo, valga la redundancia, costo político, puedan llegar a concretarse? Yo creo que efectivamente hay un cambio entre este gobierno y la primera administración de Bachelet. En este gobierno se ha notado un despliegue mayor de los ministros. La presidenta no está ocupando un rol tan central, tan protagónico, al menos en términos comunicacionales, como el que tuvo en su primer gobierno. Ella hoy día ha delegado con mayor prontitud responsabilidades a sus ministros están de alguna manera siendo los voceros de las reformas y eso es algo que de alguna manera marca una diferencia también con lo que fue su gobierno anterior y por lo tanto eso supone que la presidenta tiene un cierto resguardo, efectivamente, y que los ministros están más expuestos políticamente y por lo tanto hay mayor riesgo de que haya una descapitalización más rápida del gabinete si es que las reformas no avanzan lo suficientemente rápido o si es que la situación política empieza a complicarse por algún factor. Ahora, en estricto rigor, en un país presidencialista como este, es normal que el fusible sea el ministro y no el mandatario o la mandataria con bajas en las encuestas y disminución en la adhesión que tiene. Eso debiera ser, entre comillas, meridianamente normal que el fusible sea el ministro. Sin duda, pero hemos visto también en el caso de la primera administración de Bachelet y sobre todo, por ejemplo, en el caso del gobierno de Sebastián Piñera, a presidentes tremendamente activos, tremendamente presentes, con un rol muy central desde el punto de vista comunicacional, con mucha presencia en los medios, y yo creo que la presidenta en esta segunda administración está manejando eso con mayor grado de cautela que la vez anterior. Donde sí hay mucho consenso y donde en general el mundo político no se pierde ni un minuto son en los temas internacionales, que probablemente pasa en Chile, también en otros países vecinos, que son los temas que generan más consenso. Tuvo palabras por el tema de la Haya, la demanda marítima boliviana, llama a respetar el Tratado de 1904, no da, y evidentemente, ningún anuncio respecto de si Chile va a impugnar o no la competencia de la Corte. Incluso dice que Perú debería cambiar su legislación doméstica para poder aplicar el fallo que ya dictó la Haya. ¿Qué te pareció la manera como aborda el tema internacional la presidenta en este discurso del 21 de mayo? ¿Tenía algo más que decir o dijo lo que había por decir? Yo creo que dijo lo que había por decir. Efectivamente, la situación de la demanda boliviana es hoy día el tema central. La posición que el gobierno que el Estado de Chile en definitiva va a plantear ante la Corte es una posición que está todavía en estudio. Lo más probable es que termine por reafirmarse la idea de impugnar al tribunal,
pero no es algo que esté resuelto. Yo creo que la presidenta en ese sentido, y ya lo había de algún modo anticipado el canciller en expresiones anteriores, se ha reafirmado muy claramente la idea de que los tratados son intangibles, que no se modifican, que menos se modifican en función de presiones unilaterales, y por lo tanto Chile ha dejado muy claro que su posición es no negociar soberanía, no entregar soberanía bajo ninguna condición. Lo dijo el canciller también con mucha claridad, y yo creo que la presidenta en eso hizo lo que se esperaba. No había margen para sorpresas en este tema. Y respecto a tu opinión personal, aprovecho de preguntarte, porque no había tenido oportunidad de conversar este tema contigo. ¿Te parece que la primera acción desde el punto de vista judicial o del caso en La Haya debiera ser que Chile impugne la competencia del tribunal, o eso pudiera ser un proceso a descartar y entrar en esta batalla judicial a nivel internacional con Bolivia? Yo no soy especialista en temas internacionales, pero por lo que he visto, por lo que he leído, tengo la sensación de que Chile lo que va a hacer efectivamente es impugnar, porque no quiere arriesgarse a la posibilidad de que la Corte, en definitiva, entre en la lógica o de un fallo salomónico, o de buscar una cierta situación más equitativa, o de algún modo resolver una situación donde, a diferencia de lo que ocurrió con Perú, hay efectivamente un tratado vigente. Con Perú teníamos una discusión respecto de si los tratados del 52 y del 54 eran efectivamente tratados de límites o eran simplemente tratados pesqueros. Hoy día esa discusión no existe con Bolivia. Con Bolivia tenemos claro que lo que tenemos desde 1904 es un tratado de límites, y por lo tanto Chile va, yo creo, a reafirmarse en la posición de que, dado que existe un tratado vigente, un tratado que fue además confirmado por ambos parlamentos en su momento, no hay ninguna necesidad y no existe ninguna controversia que pueda resolverse en un tribunal. Al principio hacíamos un balance general, te había consultado por qué fue aquello que a ti te faltó, me comentaste el diálogo, haber dado una señal política de mayor apertura y que los temas importantes había espacio para poder debatir y llegar a consensos que permitieran dejar leyes que duraran en el tiempo. No te pregunté por el punto más alto, y en eso hago mea culpa, probablemente tengo que enganchar con el principio de la entrevista. ¿Qué te pareció lo mejor de este discurso? A ver, yo creo que contrariamente, o sea, paradójicamente, la parte que me parece más débil es probablemente la mayor fortaleza del discurso, que es el hecho de que la presidenta reafirma una posición muy clara, muy contundente de lo que es de algún modo la voluntad y la vocación transformadora de este gobierno. Ahora, a mí me habría gustado que esa voluntad y esa fuerza transformadora se viera acompañada también de una mayor voluntad de acuerdos para reafirmar esa voluntad transformadora, pero yo creo que efectivamente el mayor... La parte más positiva del discurso es ver a una presidenta muy empoderada, por decirlo de alguna manera, una presidenta que de alguna manera está planteando una agenda de cambios muy ambiciosa para el país y que de algún modo se juega y apuesta todo su capital político a lo que es el logro y la concreción de esa agenda. Max, muchísimas gracias por haber venido estos minutos de conversación largos aquí al estudio de CNN a comentar este 21 de mayo. Aprovecha y disfruta la tarde que tiene por delante. Que Muchas gracias. Muy bien. Gracias.